Hola Michelle, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, hola. A ver, cuéntenme por favor si me escuchan bien. Diego, buenas tardes, bienvenido. ¿Y quién se incorpora con el teléfono que dice Moto P41? Buenas tardes, sí, se escucha bien. Ok, gracias, bienvenido. Alexandra, buenas tardes. Ok, nada más quiero corroborar que me escuchen bien. Ya me comentan allá que sí se escucha. Bienvenidos. Vamos a esperar únicamente un minutito, 2 minutitos más para ver si se incorpora alguien a la sesión y damos inicio. Les voy a pedir que para la presente sesión tengan listo, si llevan algún avance de su práctica, dudas que hayan anotado, o si, bueno, únicamente quieren estar en la sesión para retroalimentar, adelante, no hay ningún problema. Pero de preferencia, pues vamos a tener listo el archivo de Excel que vamos a utilizar, un libro en blanco, y el PDF que estoy mostrando en pantalla. Parece que se quedó congelada mi video. Bien, pues yo creo que vamos a iniciar. Ya si alguien más se incorpora, pues le damos el acceso en el momento que se tengan que conectar, ¿ok? Pues bienvenidos nuevamente. Quisiera, antes de pasar al punto de lo que es la práctica, preguntarles cómo les fue con el estudio de esta unidad número 2, que al parecer es sencilla. Voy a descartar de hecho el archivo, pero pudiera tener un grado de dificultad para algunos, principalmente a los que es la primera vez que utilizan Excel. Ajá, cuéntenme por favor, antes de que pasemos a la práctica, ¿cómo les fue con el estudio? ¿Alguna duda en particular que ustedes estén teniendo respecto a esta unidad? Con toda confianza, cuéntenme por favor, los escucho. A ver, por acá, voy a preguntarles, porque de momento no veo mucha participación, ¿vale? Alexandra, que la veo por acá en sesión. Cuénteme, ¿pudo generar el estudio de la unidad 2, Alexandra, perdón? No, a ver si me apoyan con tu audio. Diego, que me aparece por acá, ¿cómo le fue con el estudio de esta unidad, Diego? Todo bien y fácil. Ok, todo bien y fácil, así de claro, ¿verdad? Sí, de hecho es sencilla la unidad y parece ser que ya hay algunos que me enviaron la actividad, creo que entre ellos está usted, Diego, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Ok, muy bien, gracias, Diego. Itzel, por acá también, que se encuentra en la sesión, ¿cómo le fue con el estudio? Itzel, ¿alguna duda? No, de hecho ya también entregué mi actividad y parece que lo puedo desarrollar bien. A grandes rasgos, pues de lo que yo entendí, creo que no tuve dudas. Ok, eso es bueno, saber que lograron desarrollar lo que es la práctica sin ningún problema. Ok, voy a retomar rápidamente lo que es el tema de la unidad. Refiere a configuración de página, ¿verdad? Y formatos. Este tema, aunque es sencillo, no podemos dejarlo de lado en el curso básico,
Ya que cuando pasamos a un nivel intermedio, un nivel avanzado, queremos aprender estas cosas tan sencillitas y decimos, ¿cómo llegaste al intermedio si no sabes configurar una página o si no sabes mandar imprimir o estas cuestiones técnicas a lo mejor que en su momento nos puedan poner en apuros cuando estamos generando alguna actividad en el trabajo, ¿no? Y bueno, incluso también en la parte escolar, porque tengo varios estudiantes. Entonces, vamos a ir desarrollando como tal la práctica, de tal manera que yo pueda complementar lo que ustedes ya estudiaron y con algunos tips que pude compartir con ustedes. Ajá. Sí hay algunos muy importantes en los cuales sí quisiera que me apoyen poniendo atención, los que ya enviaron la práctica. Primero que nada, nos pide trabajar aquí esta práctica, nos dice unidad 2, formato y configuración de página, y nos pide capturar la siguiente información en una hoja. Aquí antes de comenzar, quiero comentarles que solamente en esta unidad se practica lo que es la captura de los datos, que ustedes sepan establecer un formato y que puedan establecer una configuración de página previo a su impresión. Todavía no pasamos al tema de fórmulas y funciones. Entonces, esto lo hace simple, pero hay algunos tips que voy a compartir con ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, primero, antes de que yo pase a capturar lo que es la información, es bien importante identificar si es un formato que voy a traspasar, así literalmente como me lo están pidiendo aquí en la evaluación, debo de considerar cuáles son esos espacios que yo tengo disponibles para trabajar. De dónde a dónde me puedo mover, cuántas celdas tengo que trabajar, cuántas voy a dejar libres a lo mejor. Tengo que, digamos, visualizar cómo va a quedar terminado mi formato y en base a ello, pues poder iniciar a capturar. La segunda es cuando nosotros vamos a trabajar a partir de una idea, es decir, tengo la noción de que voy a hacer un formato, puede ser una nota, una receta, a lo mejor una sencilla tabla, ¿verdad? Tengo la idea de cómo lo voy a hacer, pero no tengo un formato del cual guiarme, es decir, no lo voy a transcribir ni lo voy a copiar. Sí es muy importante que esa idea la plasmen primero en papel, y si ya son muy buenos, ahora sí lo desarrollan en la computadora para evitar estar moviendo la información de lado, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, pues es sencillo porque lo vamos a transcribir, ¿no? Ya nos dan el formato y únicamente tengo que hacer que quede igualito. Entonces, aquí vamos a observar que en la parte izquierda del formato tenemos un encabezado. Bueno, yo lo llamaría así, como un encabezado. Tengo el logotipo de la institución, tenemos el nombre de la institución, y bueno, tenemos del lado derecho una pequeña tabla. Es importante, te voy a tantito a mi Excel, y permítanme abrir un archivo en blanco. Es importante indicar, para los que no sabemos todavía esta parte, que todos los cuadritos, las celdas que nosotros tenemos en nuestra hoja de cálculo, se miran así como cuadrículas, pero solamente esos cuadros son nuestra guía para desarrollar una tabla, por ejemplo. Sin embargo, al momento de mandar a imprimir esta hoja, pues esos cuadritos no se van a mirar. Aquí voy a poner la prueba, ¿ok? Yo vamos a suponer que pongo por aquí mi nombre, ¿no? Abigail Torres. Y que lo quiero mandar a imprimir, ¿ok? Ponemos control C. Vamos a observar en la vista previa que ahorita se genera. Yo puedo visualizar una hoja en blanco, más no visualizo una cuadrícula, ¿ok? Esto es una duda que tenían en esta semana y yo les comentaba. Los cuadritos no se van a imprimir. Los vemos aquí para que nosotros podamos guiarnos de realizar operaciones y generar tablas, pero no se imprimen, ¿ok? Entonces, me regreso al formato. Si observamos, hay una zona que no tiene, digamos, bordes, no tiene estas líneas remarcadas. Cuando yo aplico bordes a mis celdas, entonces sí, esas celdas pues se van a enviar o se van a imprimir así. Ejemplo, tomo esta sección y le voy a aplicar unos pequeños bordes únicamente exteriores.
Vamos a ver cómo al momento de aplicar estos bordes se remarca el rango de celdas que yo seleccioné. Entonces, cuando yo mando imprimir, voy a volver a colocar aquí este texto o esta hoja, control P, lo único que voy a poder apreciar como impresión es justamente esos bordes que yo coloqué al rango de celdas que voy a seleccionar. Ahí lo podemos visualizar. Ahora, ¿cómo le hago entonces para comenzar a trabajar? ¿Qué puedo hacer? Primero inserto el logo, comienzo a escribir mi texto o primero desarrollo mi tabla. Yo sugiero que primero desarrollen la parte del encabezado, entonces vamos a iniciar aquí. Sin embargo, bueno, hay quien pueda decir, no, yo hago primero la tabla, ¿no? No hay ningún problema, porque posteriormente, si notas que te faltó espacio, puedes insertar celdas sin problema, al igual que filas. Sin embargo, vamos a iniciar con la parte del logo, ¿ok? Que estaría en la parte superior izquierda del libro. Para esto voy a borrar todo lo que diseñamos. Entonces, yo me puedo posicionar si deseo en esta zona, en la parte, en la celda A1, puedo trabajar en la celda E1, puedo trabajar hasta acá, donde yo desee puedo trabajar. El único detalle es que al final pues voy a tener que ajustar esto a una sola hoja. Si me sobran columnas, las tendré que eliminar. Si me sobran filas también. Voy a ajustarlo de tal manera que no se desperdicie el espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo les compartí ahí en el chat esta imagen. Yo voy a dejar el espacio para la imagen y voy a trabajar con el texto donde dice Subdirección General de Abastecimiento. ¿Ok? Voy a dejar únicamente dos celdas, bueno, dos columnas, y trabajo en esta zona. Hay que transcribir y observamos que está en mayúsculas. Y otra cosa importante, si yo empiezo a trabajar, vamos a poner subdirección, en dirección, si yo comienzo a trabajar con mayúsculas, y vamos a suponer que ya terminé mi tabla, y resulta que no lo quería en mayúsculas, lo quería con minúsculas, pues aquí hay un detalle. En Excel no es como Word que podemos convertir de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas. Para hacer esto necesitamos una función. Entonces, para evitar estos detalles, yo sugiero que siempre visualicen primero. ¿Con qué voy a comenzar a escribir? ¿Todos con mayúsculas o tengo que ir transcribiendo minúsculas y mayúsculas? ¿Ok? Pues ahí está en mayúsculas, lo vamos a transcribir ahí. Dice aquí, Subdirección General de Abastecimiento. Recuerden que puede escribir aquí o puede escribir en la barra de fórmula. Dirección General de Abastecimiento. Otra cosa. Excel en ocasiones no nos va a reconocer las faltas de ortografía. Y normalmente cuando escribimos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque no es un programa dedicado al procesamiento de texto. Sí tenemos herramientas de tipo fuente, cambiar el tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, pero no tenemos, digamos, las opciones detalladas como lo haría Word. Sin embargo, tenemos esta opción de realizar ortografías y van a haber ocasiones, como en este caso, dice, revisión ortográfica completada, ya está listo, ¿no? Sin embargo, si yo aquí le cambio abastecimiento, por ejemplo, con C, les aseguro que mi C no me lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque está escrito en mayúsculas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, voy a continuar. Dice dirección de programación y normatividad. ¿Ok? Dirección de programación y normatividad. Hasta aquí, bueno, son pequeños tips que pudieran ayudar. Vamos a observar que tenemos otro texto que ahora está negrita y además está con mayúscula la primera y todo lo demás está con minúscula, al cual lo voy a transcribir. Solicitud de reaprovisionamiento de bienes de consumo. Okay, vamos a escribir aquí. ¿Cómo está? Con mayúscula y minúscula. Mayúscula la primera.
Ok, ahí lo tenemos. Ahora, bueno, ya por último, dice salida colectiva a consulta externa. Por mayúsculas, salida colectiva a consulta externa. ¿Ok? Bueno, vamos a ir notando que estos textos tienen una cierta separación. Al momento de que vayamos trabajando con la tabla, nos vamos a ir dando cuenta de la distribución. ¿Cómo vamos a generar la distribución de este texto? Porque aquí pareciera ser que tenemos una fila más, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con la tabla. Y hay quienes me preguntaban en la semana que no podían o no sabían cómo generar esta sección. Yo les voy a decir, tenemos muchas opciones de realizar este mismo punto, ¿ok? Primero, quiero que observemos cómo está construida la tabla. Esta tabla, si ustedes notan, aquí donde dice Centro de Trabajo Solicitante, Mineral del Monte, nos está abarcando dos columnas. Recuerden que columnas son hacia abajo. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí justamente tengo una división y las celdas no se pueden dividir. Por lo tanto, aquí yo tengo que este texto me está considerando dos celdas. Aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Lo único que está sucediendo es que está combinando esa parte. Otra. En la parte de aquí abajo, si notamos, posiblemente esto esté construido de otra celda donde únicamente se le está estableciendo borde al contorno. Esto donde tenemos la clave es otra celda y esto, uno de uno, es otra celda. Por lo tanto, tenemos dos filas. Dos filas y dos columnas para nuestro primer texto. Y lo podríamos hacer así, de esta manera. Yo puedo posicionarme aquí y escribir, por ejemplo, el texto tal cual nos aparece, que dice Centro de Trabajo del Solicitante. ¿Ok? Centro de Trabajo del Solicitante. Ahí. Si notamos, pues es un texto pequeño, ahorita lo ajustamos, y en la parte de abajo dice Mineral del Monte, ¿ok? Si yo escribo ese texto seguido acá, pues el texto Mineral del Monte va a seguir apareciéndome hasta el final, ¿ok? Aquí no puedo dar como un enter a la celda. Por lo tanto, entendemos que el texto Mineral del Monte se encuentra en otra celda. Entonces, yo puedo tomar esto de aquí. Y aquí puedo hacer a lo mejor más amplia mi columna e ir trabajando sobre la tabla. También puedo tomar esta parte y combinar y centrar desde el menú inicio, en la alineación. Puedo tomar esta herramienta que aquí se llama justamente, la cual nos permite tomar las 2, 3, 4, 5, 10 celdas que son selecciones y las va a convertir en una celda de un solo tamaño, ¿ok? ¿Esto para qué me ayuda? Bueno, pues me ayuda a tener un espacio más grande y tener el control de que esto es una celda y que no eran, hace rato, dos celdas de manera independiente. Entonces, al yo tomar esta celda como una sola, entendemos que Mineral del Monte, que forma parte de lo mismo, tiene que estar forzosamente también combinado y centrado. Ahora, tomo estas dos y le voy a aplicar borde únicamente exterior. Le aplicamos y observamos cómo esto de aquí ya tiene la forma, por así decirlo, de esta primera parte. Independientemente del tamaño de la letra, ahorita no le hemos hecho nada de esto, voy a ir transcribiendo solamente, pero quiero que se vayan dando una idea de cómo vamos a ir conformando esto. Para eso me voy a adelantar porque en la parte de abajo nos pide aplicar bordes como se aprecia en la tabla, en el punto 3, y combinar y centrar celdas también para poder obtener lo que tenemos en este formato. Entonces, yo me voy a adelantar a ir estableciendo estos campos. Voy a ir en fila y después bajo a la siguiente. En la siguiente, si observamos también, clave presupuestal está conformada de dos columnas. Si lo vemos aquí, justamente en la parte de acá abajo tenemos una división entre programa y partida de presupuesto. ¿Ok? Aquí son dos. Entonces,
voy a tomar nuevamente dos celdas y las voy a combinar y centrar. Entonces, tomo dos celdas, lo puedo hacer al principio o lo puedo hacer al final, y le voy a poner aquí clave presupuestal. Y en la parte de abajo, bueno, nos dan un folio, hay que transcribirlo, es 1320-406, 1320-406. Y como es parte de lo mismo de arriba, puedo combinar y centrar. Puedo ir poniéndole al mismo tiempo los bordes para ir viendo cómo va quedando mi tablilla. Ahí vamos. Siguiente campo dice fecha de elaboración y entendemos que la fecha, aunque aquí lo tenemos en blanco, esto no es una sola celda, vamos a dejar el espacio, ¿no? Se tiene que escribir con el apartado. Por lo tanto, son dos filas independientes. ¿Ok? Colocamos fecha de elaboración. Y en la parte de abajo, bueno, aunque no tenemos nada, hay que cumplir con justamente esto de combinar y centrar para tener el espacio, ¿no? Posiblemente esto lo tenga que rellenar alguna persona y entonces tenga el campo para escribir la fecha o seleccionar una fecha. Y por último tenemos hoja D y tenemos ahí 1, diagonal 1. Sé que aquí varios tuvieron detalles, ¿no? Hoja, solamente dice D. Y bueno, en la parte de abajo, si notamos, voy a verificar que tenemos solamente una celda ocupando, entonces quedaría de esta manera. Ahí donde dice 1 de 1, me indicaban algunos que al colocar 1, diagonal 1, se nos aparecía la fecha, ¿ok? Aquí un punto y un tip importante. Si nosotros queremos que esto trabaje como no como una fecha, sino como un dato, lo tenemos que establecer como texto, ¿ok? Hay que establecer un formato de tipo texto. Ahorita me lo convirtió a números porque lo tomó como una fecha, pero lo voy a borrar y voy a volver a colocar el 1, diagonal 1. Esto me va a permitir indicarle a Excel que todo lo que yo coloque, no importa si sean símbolos, no me lo reconozca ni como una fecha ni como una hora, sino me lo reconozca únicamente como un carácter de texto. Entonces ahí, bueno, que tenemos mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos ya entonces a la segunda fila, donde nos dice que vamos a ir agregando lo demás, periodo de necesidad. También vamos a observar que tenemos una fila en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos otras filas que están en su momento vacías, pero hay que dejarlas porque se tengan que llenar. La única que está llena es la de llenos de periodos que dice medicamentos. Entonces ponemos periodo de necesidad en la parte de abajo de necesidad. Y aquí, bueno, vamos a mirar que tenemos solamente utilizando una celda, que es esta de acá. Y la segunda, que es bienes requeridos, comienza a trabajar a partir de la mitad de la de arriba, ¿no? Entonces vamos a entender que bienes requeridos comenzaría a trabajar a partir de ahí. Bienes requeridos. De esta manera. Seguimos, bienes requeridos, ahora abarca dos celdas, porque tenemos un programa y partida de presupuesto que nos está haciendo la división justamente aquí. Entonces combino y centro estos dos campos. Combinamos y centramos, y esto de acá forma parte de lo de arriba, entonces hay que combinar y centrar los campos. Tenemos grupo que me está indicando que trabajamos solamente con una celda. Aquí diría grupo. Siguiente dice número de solicitud. Creo que aquí no estoy ubicando. Aquí son tres columnas y ustedes observan. Una, que es la de arriba, dos, que sería esto, y tres, que sería esta sección. Entonces ahí vamos a corregir. Voy a regresar. Y estamos entendiendo que bienes requeridos abarca tres celdas. A ver. Ok, está la corrección. Ahí lo tenemos. Descombino y nuevamente vuelvo a copiar. Y ahora sí, en la parte de aquí tengo grupo. Y enseguida tenemos
número de solicitud que nos abarca igual 2 columnas, ¿ok? Número de solicitud. De esta manera, combinamos lo último y centramos también en el mismo caso. Y entonces, bueno, aquí ya tendríamos que ir estableciendo los bordes por separado, de esta manera, para ir tomando el ejemplo que tenemos en la gráfica. Ustedes notan, bueno, hasta aquí ya va quedando nuestra tablita. Y todavía no se parece mucho por el detalle que estamos teniendo la letra más grande, pero ahorita lo ajustamos. Bueno, ya vamos a terminar la primera parte. De hecho, es la única que voy a realizar. Tenemos medicamentos, nos faltó en nuestra sección. Aquí le veo los medicamentos. Y continuamos. Siguiente nos dice programa y abajo igual dejamos el espacio. Programa. Y tenemos solamente una columna. Enseguida tenemos un programa que nos abarca 2 columnas. Observamos desde la parte de arriba, el 1 y el 2. ¿Okay? Tu programa nos abarca 2 columnas. Las seleccionamos, combinamos, centramos y lo mismo hacemos con ella. Tenemos enseguida partida de presupuesto que nos abarca 1 y 2 columnas. Sería partida de presupuesto. Y también combinamos y centramos, tenemos 2. Combinamos esta y combinamos la de abajo. Por último, solicitud y orden y extraorden. En la parte de abajo. Solicitud aquí. Abajo, orden. Y acá, extraorden. Entonces, extra completo. Es orden nada más de ordinario. Ahí está. Y ahora sí, con esto entonces yo ya puedo ir seleccionando los rangos a los que voy a establecer pues el borde. Lo vamos colocando. Y con esto, si ustedes notan, cositas tan simples que a veces de verdad nos pueden dar dolor de cabeza, como cómo combino el centro, cómo establezco un borde, a lo mejor me sobraron filas, columnas y no sé por qué. Bueno, tengo que ir viendo bien a detalle cómo está configurada o cómo está creada la tabla en la que voy a necesitar. Por eso les digo, si estamos trabajando a partir de una idea nueva, lo plasmo primero en la libreta o hago un pequeño borrador y ahora sí ya lo traspaso a la computadora para que no tenga la necesidad de estar borrando, añadiendo, quitando y ya. ¿Sale? Ahora, si nos damos cuenta, estoy utilizando de hecho muchas celdas para establecer texto. Ok, aquí nos falta agregar una imagen. En este caso, como no tengo la imagen aquí en la computadora, voy a colocar una forma únicamente para indicar que aquí va la imagen, ¿no? Aquí iría la imagen. Ahora vamos a ver cómo nuestro texto se muestra en comparación del ejemplo que tenemos. No se parecen en nada. Y lo primero que tenemos que hacer es tratar de semejar el texto que nos muestra aquí. Vamos a ver, me parece que hay un punto donde aplica diferentes tamaños de fuentes, como se aprecia en la tabla. No nos indican el tipo de fuente, pero hay que procurar que este tipo de letra pues se asemeje lo más posible a lo que es el formato. Una letra que podría asemejarse es Arial, vamos a ver, Arial, Arial Narrow, es la que creo yo que se asemeja un poco más. Y si no, tendríamos que buscar alguna otra. Bueno, ya estoy estableciendo. Hay que colocar los formatos que nos indican, que si son negritas, que si a lo mejor, por ejemplo, que observamos, Mineral del Monte es más grande, medicamento también es más grande, y algunos datos que son más pequeños. Únicamente voy a trabajar por ahora con la distribución del texto, en caso de que alguien tenga duda me indique. ¿Ok? Salida colectiva de consulta externa viene hasta la parte de abajo, ustedes notan,
por abajo de la imagen. Entonces, no es necesario que yo transcriba. Cuando yo selecciono la celda y la muevo sin soltar, puedo arrastrar el contenido que se incluye en esa celda y esta pasará completa el contenido hacia donde yo suelte. No necesito volver como a, a transcribirlo. Sin embargo, aquí si observamos, me va a ir sobrando mucho espacio, ¿eh? Ahorita lo vamos a acomodar. Voy a añadir mi solicitud. Lo voy a colocar en la parte de abajo. ¿Qué más? Dice salida colectiva de consulta externa, de hecho está un poquito alineada más hacia acá. Trabajamos con eso, su dirección general. Estos dos están un poquito más abajo. Entonces, ustedes tendrían que ir dándole formato a esto. Solicitud es un poco más grande, por lo tanto, se hay que establecer un tipo de texto mayor que está en negrita, y con esto va a ir tomando el diseño que tenemos. Salida colectiva, pues tendríamos que arrastrar un poquito más hacia acá, está más o menos por aquí, ¿no? El chiste es de que ustedes vayan moviendo los textos, vayan aprendiendo a cómo muevo un texto de aquí hacia otra hoja o hacia otra celda. Puedo arrastrar, puedo copiar, puedo pegar. No sé si hasta aquí tienen alguna duda respecto a cómo se tiene que diseñar la tablita, porque en la semana tuvieron muchas dudas que me comentaban de manera particular, y es que de manera por el chat se me complica explicarles esta parte de cómo ustedes me puedan comprender para qué sirve el combinar y centrar, o cómo afectaría si no combino y no celdo. No sé si hasta aquí alguien lo desarrolló de otra manera. También sería bueno que los que estamos en sesión nos compartieran, si esto fuera el caso de que lo hicieran de otra manera. Bienvenida a las opciones, no tenemos problema. Cuéntenme, ¿alguien lo desarrolló de otra manera que se les haya facilitado? Con toda confianza, cuéntenos, a ver. Hay 3, 4 personas que ya enviaron su evaluación. Entonces, ¿lo hicieron de esta misma manera o lo hicieron diferente? Cuéntenme, por favor. No quieren compartir cómo lo desarrollaron, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a avanzar entonces. Yo espero que hasta aquí no haya dudas, no se hayan generado dudas. Voy a avanzar. En la siguiente tablita, que es más sencilla, únicamente voy a trabajar en la transcripción de la primera línea, que corresponde a la clasificación 0472, y lo demás, pues ustedes lo transcriben, ¿ok? Únicamente, aquí voy nuevamente a comentar lo siguiente. Según la evaluación nos indica trabajar con los bordes que se establecen en la tabla. Si ustedes notan, hay algunas celdas que el borde es más grueso y hay otras donde el borde es más delgado. En general, toda la tabla tiene un borde pues grueso y el interior tiene un borde más delgado. Importante que por favor lo hagan tal cual. Y bueno, aquí ya nada más recordar que aquí tendría yo que observar que la columna clasificación, consumo y cantidad, así como importe, se están utilizando 2 columnas mismas que se tienen que respetar para el diseño de la tabla. Voy a hacer el ejemplo. Vamos a poner aquí, dice región, que nos está abarcando, si ustedes observan, dos columnas, dos filas aquí. Una fila, ustedes observan, y 2 filas. Entonces, importante que desde ahí yo note qué región me va a tener 2, lo voy a poner mientras en este borde grueso, 2 filas. Posteriormente tenemos clasificación, el cual me está trabajando con 2 celdas. Voy a combinar y centrar. Abajo tenemos una en blanco y la otra que dice F2, ¿no? En blanco y F1. Está en minúscula, la otra también, la de arriba. Bueno, paso ahí. Ahí, clasificación.
Después tenemos descripción, la cual me está considerando igual 2. Descripción. 2 y están largas, ¿no? Por ahorita solamente lo voy a establecer el borde de esta manera. Y por acá también, para que ustedes vayan viendo cómo se genera. En este caso de la clasificación, aparte del borde que tiene alrededor, tengo que establecer un borde interno, que puede ser que lo agregue yo desde todos los bordes o solamente le indique que necesito los bordes internos. Desde la opción de más bordes, lo puedo hacer también por separado. En esta sección le puedo indicar a mi asistente de bordes que quiero un tipo de línea a lo mejor más delgado y que lo voy a establecer únicamente al interior. ¿Ok? Al interior aceptamos y quedaría de esta manera. Aquí omitió la parte de arriba porque no seleccioné todo. ¿Ok? Sin embargo, lo puedo volver a hacer. Acá más bordes. Elegimos un tipo de línea y le digo que al interior. ¿Ok? Queda de esta manera. Sin embargo, vamos a mirar la tabla y vamos a apreciar que los de arriba son igual gruesos, este es grueso y todos los demás son delgados. Pues hay que tener mucho cuidado en esa mente. Ajá, bueno, voy a avanzar rápido para que no nos tenga mucho tiempo. Tenemos nivel de inversión, perdón, consumo, directo y total. Consumos. Abajo tenemos directo. Y tenemos total. Consumos nos abarca 2 celdas, así que voy a combinar y centrar. Posteriormente tenemos nivel de inversión. Nivel de inversión, donde se nos está utilizando una sola celda. Tenemos periodo de surtido. Aquí vamos a generar un periodo de surtido. Aquí quiero que observen en la tabla que nivel de inversión y periodo de surtido es una sola celda y está el texto arriba, nivel D, y luego inversión está abajo. ¿Cómo logramos esto? Estas dos las vamos a seleccionar, estas dos celdas, las vamos a combinar para hacerlas una sola, y justo en la parte de arriba de combinar y centrar, tenemos una herramienta que se llama ajustar texto. Esto nos va a permitir que el texto se va a ajustar al tamaño de la celda que tenemos. Si yo la hago más ancha, por supuesto que se va a ajustar a ese ancho. Si yo la hago más delgada, también se va a ajustar a ese ancho de la columna que yo estoy modificando. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es activar estos dos herramientas, tanto ajustar como ahí está como precisamente herramienta ajustar texto. Ok, quedaría de esta manera. Tenemos cantidad solicitada surtida, de cantidad abajo solicitada y surtida. Ahí está, esto sería pues una sola celda como lo que mencioné en principio. Precio unitario que tenemos solamente unitario, una celda, y está también ajustado el texto, importe, que nos abarcará 2 celdas, y tenemos solicitado y surtido también. Solicitado y acá surtido. Ok, esta de acá, pues tenemos que utilizar también las 2 celdas que se nos indican. Y bueno, ya por último, tendríamos que trabajar sobre los bordes que necesitamos establecer. Yo aquí le pongo todos los bordes, puedo seleccionar todos y darle todos los bordes, y sin problema se me van a establecer los bordes. Siempre y cuando la tabla que yo tengo, ya he trabajado con las combinaciones. ¿Qué pasa si yo no establezco combinar y centrar? Pues todas estas celdas se me habrían marcado las líneas, porque seguirían siendo 2